Oscar, ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Muchas gracias, Donde tú quieras sentar. Buenos días. ¿Quién está contigo? Nadie me puedo poner yo aquí. Sí, gracias. ¿Me ayudas? Sí. Gracias. Para que tomen nota y le pongan su nombre. Buen día. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Me paso por aquí. Aquí está bien. Buenas tardes a todos. Sí, por favor. Si pueden tomar una y ponerse su nombre. Buen día, qué gusto estar aquí ya para comenzar con nuestro seminario, en la segunda sesión de este seminario. Antes de arrancarnos con él, les comento, se me va a despegar, les comento algunas cosas. Como todos los programas, cuando uno planea algo, pues planea en el sentido ideal y va surgiendo algunos ajustes sobre la marcha. Entonces tenemos hoy un pequeño ajuste con respecto al programa que les presentamos y que tienen ustedes en sus dípticos que les entregamos el día de antier. Hoy nos hace el favor de acompañarnos el doctor Lauro Rubén Rodríguez Zamora y estaba planificado que fuera la primera mitad de la sesión con él y la segunda mitad de la sesión con el tema del lenguaje incluyente en el ámbito legislativo. El ponente que nos va a impartir ese tema es un ponente que vamos a repetir varias sesiones más adelante con estudios de caso sobre los DESCAS. Entonces, lo que acordamos fue darle más tiempo hoy al doctor Lauro, porque el tema de hoy es bastante amplio y dado que el de antier realmente lo vimos muy reducido, bueno, darle el tiempo suficiente a la sesión de hoy, que es la sesión que nos sirve de marco para, pues desde luego, para empezar a abordar todos estos temas. Entonces hoy las 3 horas de sesión las vamos a ver con el doctor Lauro, y el tema que teníamos considerado de lenguaje incluyente en el ámbito legislativo lo vamos a ver cuando abordemos con el maestro con quien vamos a ver los DESCAS. Tengo muy mala visión, pero bueno, este programa que tienen pegado atrás de ustedes es el programa actualizado. Se los voy a colocar en el grupo para que lo tengan, sí haciendo la mención de que desde luego pues estaremos sujetos a cambio, ¿no? Pero vamos a tratar de que sean siempre los menores posibles. Me da mucho gusto darles la bienvenida, la verdad estoy muy contenta, y como decía el día de antier en la presentación, es una suma de buenas voluntades y de disponibilidad positiva de las personas que saben y que con ello brindan sus conocimientos para ponerlos a nuestra disposición. Nuestro ponente del día de hoy, que además es un columnista muy prestigiado, además de su trabajo académico, es un columnista muy prestigiado, nos hace favor de estar aquí por parte del Colegio de Veracruz, a través de su rector, el maestro Eugenio Vázquez. Nos hicieron el favor de recomendarnos pues ampliamente al doctor Lauro para que fuera él quien, en representación de su institución, pues se sumara a este trabajo del seminario. Entonces, bueno, vamos a estar teniendo académicos y académicas de distintas instituciones de procedencia. Hoy es la sesión que le corresponde al Colegio de Veracruz. Me voy a permitir leer su currículum. El doctor Lauro Rubén Rodríguez Zamora nació en la ciudad de Jalapa, no vamos a decir de qué año, pero el 26 de septiembre, ya casi es su cumpleaños. Realizó estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Iberoamericana, Derecho en la Universidad Veracruzana, Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Anáhuac, Prospectiva y Teoría de Escenarios por la Universidad Iberoamericana, Gestión Curricular por la Secretaría de Educación de Veracruz, Calidad Educativa por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Maestría en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional,
Relaciones y Negocios Internacionales en el Colegio de Veracruz y es doctor en Administración Pública por el IAC Veracruz. En su experiencia profesional o laboral ha colaborado como director de planeación y articulista del periódico Milenio El Portal. Ha sido asesor del presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la 62ª legislatura de la Cámara Federal de Diputados. Fue secretario técnico del presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso de Veracruz en el periodo 2005-2007. Fue asesor del presidente de la Junta de Coordinación Política en el año 2005. Coordinador del FOSEC C4 en 2005 también. Coordinador General de Planeación y Seguimiento de Programas Estatales y Federales de Seguridad Pública de Veracruz en 2003, del periodo del 2003 al 2005. En la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se desempeñó como asesor en el 99, como subdirector de Desarrollo Institucional en el año 2000 y como director de Programas y Operación en el periodo del 2000 al 2003. Fue coordinador de Estudios y Proyectos Especiales del Instituto Veracruzano de la Cultura entre el año 97 y 98. Fue coordinador de Estudios Económicos Estatales y Nacionales de la Asesoría Económica del C-Gobernador del Estado en el periodo del 93 al 98, asesor de la Fundación Cambio 21 del PRI en el 92, subcoordinador de Relaciones Económicas con América del Norte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el periodo del 90 al 91 y desde el año 2017 es profesor investigador del Colegio de Veracruz. Entonces quiero que recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor Lauro Rodríguez, que nos hace el honor de estar hoy aquí. Y bueno, la intención es más o menos hacia la mitad de la sesión hacer un break para tomar un cafecito y galletitas, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación también al Colegio de Veracruz, muy agradecidos de estar aquí, siempre apoyando al Congreso del Estado. Para los amigos que me conocieron aquí en algún momento, pues me da gusto verlos, la verdad que se mantengan todavía firmes aquí en el Congreso apoyando a los diputados. Vamos a ver un curso que en realidad el contenido es bastante amplio. Este es un curso que está hecho como para 8 horas, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo en 3 horas, lo más rápido posible, pero es muy interesante porque van a ver cómo impacta o la importancia que tiene que el asesor legislativo conozca sobre este tema. Lo que vamos a ver es interpretación con perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Si podemos irle cambiando. La siguiente. Obviamente vamos a hablar de algo que se llama la interpretación conforme. Y la interpretación conforme la vamos a encontrar en la reforma de 2011, esa reforma constitucional. No sé si ustedes están enterados, porque la Constitución es una base para poder proponer propuestas legislativas, ¿no? La Constitución Federal es nuestra base para estar acomodados y alineados precisamente con la política nacional y no transgredir la Constitución que nos pueda llevar a que nos echen abajo una iniciativa que fue aprobada por el Congreso. En 2011 se hace una reforma súper importante, obviamente la hizo Calderón en esa época, ¿no? La propuso, junto con la reforma al sistema de justicia penal, que también 2 años antes se promovió, y esta reforma tuvo un cambio sustancial. Anteriormente, aquellos que estudiaron Derecho, pues no sé si hay aquí abogados, seguramente sí hay, y si no los hay, recordarán que hablábamos de las garantías individuales. Ignacio Bourgois tenía un librote así como de 1000 páginas, ¿no?, que nos hacían leer en Derecho, las garantías individuales. Bueno, esa noción de garantías individuales fue superada y México entró al discurso de la protección o garantía, pero de los derechos humanos, lo cual tiene una connotación mucho más amplia e implicaciones mucho más amplias, ¿no? Entonces, esta reforma fue súper importante. La siguiente. Vamos a ver que aquí en el segundo párrafo del artículo primero viene este párrafo, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, y por eso se le llama esto interpretación conforme, de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esta parte de los tratados internacionales se le conoce como la convencionalidad, es decir, hoy por hoy
nosotros tenemos que estar atentos a todos los tratados internacionales que ha suscrito México para poder hacer todo lo que hacemos en el servicio público. Esto no solamente compete a los jueces, porque pareciera que nada más ellos son los que tienen que aplicar esta interpretación conforme, no, compete a toda autoridad en el país, de los tres poderes. Y obviamente, vean nada más la redacción, aquí el legislador hizo una redacción en futuro, aquí nada más para que quede claro, utilizó el modo indicativo, no el imperativo que debería tener una ley. Una ley te tiene que ordenar hacer algo. En este caso lo dejaron como indicativo, y para que entiendan esto que es el indicativo, la siguiente, veamos nada más rápido un poquito de español. El modo indicativo nos dice acciones concretas y reales, algo que sucedió o que sucede en el momento que se está diciendo en esa forma. Por ejemplo, Juan estudia todas las noches, es algo que sucede efectivamente. Si nosotros vamos al modo subjuntivo, que expresa una posibilidad, ese no se utilizó, pero nada más para que vean las dos formas de manejar los verbos y que se aplica en materia legislativa. El modo subjuntivo regularmente nunca se usa cuando estás diseñando o estás armando una iniciativa de ley, una reforma a la Constitución. ¿Por qué? Porque expresa una posibilidad, una acción hipotética. En este caso el ejemplo es preciso que Juan estudie todas las noches. Ese es preciso, nos indica que no sabemos si lo hace o no lo hace. Simplemente está expresando un deseo, a diferencia del modo indicativo que expresa un hecho real. Entonces las leyes regularmente van a estar escritas en modo indicativo, no en subjuntivo. Y en el caso del imperativo, que también se usa mucho en la práctica legislativa, que es el que más deberíamos usar, porque es el que te manda una orden, te dice qué es lo que debes de hacer. En el caso de la reforma lo dejaron en el modo indicativo, pero en futuro, no en el modo indicativo imperativo, porque los dos tienen imperativos, el modo subjuntivo como el indicativo. Debió haber sido un modo indicativo imperativo, pero bueno, a pesar de ello, las interpretaciones que ha dado la Suprema Corte es que efectivamente hay un mandato que debemos de cumplir, a pesar de que está expresado en el futuro. Así es que no tenemos forma de decir, no, esto no se aplica porque no nos manda realmente, no, sí nos manda. La siguiente. Entonces vamos a ver que esta interpretación conforme la vamos a encontrar tanto en el artículo primero como en el artículo 133. ¿Por qué? Porque son los dos artículos, el primero en donde se está estableciendo que dejamos la noción de garantías individuales para entrarle a la noción de derechos humanos. Y hablo de noción porque el concepto de derechos humanos, ustedes van a ver un montón de libros por todos lados y van a encontrar un montón de definiciones. Realmente no hay una definición concreta de lo que es derechos humanos. Tenemos una noción, o son nociones de derechos humanos, lo que podemos encontrar en este tema conceptual. Bueno, lo vamos a encontrar en la Constitución y los tratados internacionales, en donde nos establece la interpretación conforme, relativa a los derechos humanos. Entonces, todo aquello que tenga que ver con derechos humanos, anteriormente hablábamos de las garantías individuales y decíamos del artículo 1 al 29 de la Constitución. Hoy, por extensión del artículo 116, sabemos que derechos humanos es toda aquella inaplicación exacta de nuestra norma. Entonces, todo aquello que esté mal aplicado va a violar un derecho humano y, por tanto, esa extensión que hace el 16 implica toda la Constitución y toda la normatividad secundaria y todas las normatividades y constituciones estatales y sus leyes secundarias. La siguiente. Por lo tanto, ¿qué es interpretación conforme? Dice Gabriela Rodríguez, dice: la interpretación conforme es la actividad que consiste en buscar explicaciones de varios textos, por lo menos de dos, que sean compatibles entre sí. Es decir, ¿qué textos vamos a buscar? Primero, el de la Constitución, la norma que tiene la Constitución, y segundo, vamos a buscar los tratados internacionales, todos aquellos que se refieran al tema que estamos discutiendo o que queremos legislar o que el juez quiere resolver. Es decir, por lo menos tenemos que comparar dos textos, la Constitución y un tratado internacional en el caso que se aplique, ¿sí? La siguiente. Vamos a ver, por lo tanto, que nosotros tenemos un sistema de control constitucional. Cuando nosotros hablamos de cuál es el sistema de protección de derechos humanos en México, regularmente la gente dice: no, pues es que tenemos comisiones de derechos humanos. Pues resulta que no es ese sistema de protección de derechos humanos el que tenemos en México.
nuestro sistema de protección de derechos humanos es este, el que establece un control concentrado, es decir, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el amparo directo e indirecto. Y por otro lado tenemos un control difuso. Este control difuso lo vamos a entender como la aplicación que tenemos que hacer todos los demás de la norma respecto a estos dos principios, conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales. Es decir, nos compete a todos, no solamente a los poderes que están involucrados en las acciones anteriores. Y aquí agregaría uno más: todo el sistema jurídico, por ejemplo, todo nuestro poder judicial, también es un sistema de control constitucional, que es vinculante. Y cuando hablamos de vinculante, es que sus resoluciones se deben de aplicar. En el caso de las comisiones de derechos humanos, sus resoluciones no son vinculantes, son recomendaciones. La figura de ombudsman, que es la que les da vida en México, el ombudsman era una figura en Europa que lo que hacía era observaciones, y el peso moral que tenía y el reconocimiento y prestigio que tenía esa persona, que tenía esta figura, hacía que la autoridad considerara esas recomendaciones, pero no son obligatorias. Tanto que hoy las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la nacional, pueden aplicarse cuando tú sustentas, o cuando están sustentadas, y tu autoridad checas y dices, no, pues sí tiene la razón. Pero si tú consideras que no tienen la razón, simplemente dices, no se aplica. O sea, es una recomendación, no nos obliga como autoridad a aplicarlas. Ahora, antes de seguir, sí quisiera un poquito nada más quitarnos un poquito las telarañas, porque regularmente también las traemos en esto del concepto, la noción de derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es derechos humanos? ¿Quién viola derechos humanos? La autoridad. Por ejercer actos parecidos a los de autoridad. Particulares que realizan actos de autoridad. ¿Qué tipo de particulares hacen eso? Por ejemplo, en casos de desaparición forzada, la desaparición forzada la puede cometer la policía o, por ejemplo, los grupos delincuenciales, cuando por desgracia la propia policía le entrega alimentos. Bueno, voy a regresar ahorita con tu ejemplo. ¿Pero cuál es tu nombre? Birna, voy a regresar con tu ejemplo. Pensemos en esto. Ustedes han visto mucho en los periódicos que salen notas en donde dice, es que la señora, la tía, tenía al niño encadenado en la cama porque tenía algún problema mental y no quería que se le escapara, y lo tenía ahí encerrado y sin comer. O la mamá se iba a trabajar y los dejaba a los niños de 3, 4 años encerrados, y ya tienen 3 o 4 días encerrados y sin comer. ¿Ahí hay una violación de derecho humano? ¿Sí hay? A ver, levanten la mano. ¿Quién considera que sí hay una violación de derecho humano? Fíjense muy bien, porque aquí lo interesante es esto. Si acabamos de decir con Irma que quien viola derechos humanos es la autoridad, pues la tía no es autoridad. Entonces, ¿qué está haciendo esa tía? Cometiendo un delito. Lo que cometen los particulares son delitos, no violan derechos humanos. Los únicos que violamos derechos humanos son aquellos que estamos en una posición de autoridad. Y digo estamos porque en este caso yo soy profesor investigador, y como tal, antes no se aplicaba este concepto a las escuelas, pero hoy las escuelas, dado que tienen un REBOE, están en una función de autoridad. Por lo tanto, puede haber una promoción de protección de derechos humanos ante las resoluciones, incluso de un profesor que reprueba a un alumno y ese se queja y dice, no me calificó bien y tengo las constancias, y le dice, no, pues sabes que está reprobado, y hasta lo sacan, ¿no? Puede ir, en el caso de Veracruz, promover el juicio de protección de derechos humanos en este caso y ganar. Esto ya sucedió, lamentablemente le sucedió el Colbert, ¿no? El primer juicio de protección de derechos humanos en materia de calificaciones por un alumno que se inconformó, que ahorita, por cierto, es consejero del OPLE de Tabasco. ¿Qué es lo que sucede cuando estás con un particular? Regularmente te aplicaban también su reglamento y tú no podías hacer nada. Decías que es particular, no puedo recurrir a la protección de derechos humanos. Ahora no, a todo particular que tiene una función de autoridad, que es delegada por el Estado, puede ser recurrido por violación a derechos humanos. En este caso estamos hablando de concesionarios,
de obra pública, por ejemplo, de carreteras, estamos hablando de escuelas particulares, estamos hablando de todo aquel que esté manejando recursos públicos en su aplicación, que también pueden ser recurridos, porque están en una función de autoridad, ¿sí? Las policías que son privadas, que se les dio el permiso para ser policías privadas, están en una función de autoridad y por lo tanto violan derechos humanos también. Entonces, con esto ya aclaramos un poquito. Derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, solamente estamos hablando de los actos de autoridad que contrarian a la Constitución. ¿Quién viola más derechos humanos en México? Pues no es la policía, no es la policía. Regularmente son los hospitales que no atienden a la gente, las escuelas que rechazan a los alumnos o que tienen un maltrato, ¿no? O toda aquella solicitud o petición que hace un trabajador. Aquí alguna vez llegó un trabajador de la SEP a promover un juicio político. Ya no digo qué sucedió, pero era súper sustentado, tenía alrededor de 1000 oficios pidiendo que se le recategorizara, ¿no? Y nunca le contestaron. Eso es una violación de derecho humano. Y por tanto puedes promover juicio político, ¿sí? Todos aquellos oficios que no se responden son violación de derecho humano, derecho de petición. Entonces, no solo los policías violan derechos humanos, regularmente estamos atentos a lo que hace el policía, a lo que hace el ejército, pero no son los únicos. Digamos que son las violaciones más escandalosas que hemos visto en estos sectores, pero los más recurrentes están en otros, que no están vinculados con este tema. Entonces queda claro aquí esto del control del resto de los jueces de forma incidental. El control difuso es: todo juez debe de aplicarlo, debe de estar cuidando que sus resoluciones sean conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Anteriormente firmábamos tratados internacionales y el juez le valía cacahuate, o sea, ni los pelaba. Dice, nada más la Constitución. Y tiene que ver con un tema de la ley suprema y qué entendíamos por ley suprema, ¿no? ¿Quiénes están obligados? Los órganos del Poder Judicial de la Federación, obviamente, pero todas las demás autoridades estamos obligados a vigilar el cumplimiento y aplicación de los derechos humanos, ¿sí? En las funciones que nos tocan. Adelante. Por lo tanto, vamos a ver, este control de convencionalidad ex oficio es un modelo de control difuso de constitucionalidad. Todas las autoridades del país están obligadas a aplicar el principio de interpretación conforme, no solamente los jueces. Obviamente, porque vamos a velar por los derechos humanos. Y al velar estos derechos humanos tenemos que hacer una interpretación, dice ese artículo segundo, la interpretación más favorable del derecho humano que corresponda. A esto se le conoce como principio pro homine o pro persona. ¿Qué implica el principio pro persona? Que si yo estoy en un programa social y puedo darle más a la persona, más apoyo, debo dárselo. Si están posibilidades y no transgredo ninguna norma interna, pero tengo posibilidades de ayudar